Era una tarde fría y húmeda cuando, por fin, dejé atrás el lugar que había llamado hogar durante años. No me despedí de nadie ni dejé una nota, simplemente me deslicé en silencio entre las sombras y tomé el primer tren hacia cualquier lugar que me pudiera ofrecer un mínimo de paz. Pero el silencio fue lo primero que me atacó en la estación, el eco de mis pasos y el vacío de mis pensamientos, que ahora volvían una y otra vez, sin dejarme en paz. Cuando el tren finalmente paró, descendí en una estación pequeña, cubierta de musgo y silencio. La niebla se arremolinaba alrededor de los faroles y las luces parpadeaban en un débil intento de resistir la oscuridad que caía rápidamente. La gente a mi alrededor parecía saber a dónde iba, mientras yo caminaba a ciegas, con la vaga idea de que esta pequeña ciudad, con sus calles desiertas y su olor a tierra mojada, me permitiría escapar de todo lo que había dejado atrás. Mi nuevo hogar estaba al final de un camino sinuoso, rodeado de árboles que parecían murmurar entre ellos. Era una casa vieja, con las ventanas cubiertas de polvo y las paredes desnudas. Entré con la sensación de que el aire estaba atrapado allí desde hacía años. Me abrigué en el salón, sentada en el suelo, mirando alrededor, tratando de convencerme de que este vacío no me molestaría. Pero cuando todo quedó en silencio, el vacío dentro de mí se hizo insoportable. Recuerdo que cerré los ojos, buscando en mi mente un refugio, pero los recuerdos no tardaron en aparecer. Veía los rostros, las conversaciones susurradas, las promesas rotas, y en medio de todo, su rostro, un reflejo de la infancia perdida, del amor que se volvió distante y que poco a poco se convirtió en el símbolo de todo lo que dejaba atrás. No sabía por qué esa noche en particular, pero sentí que cada rincón de la casa resonaba con su ausencia. La oscuridad había caído completamente cuando escuché un golpe en la puerta. Fue un sonido seco y repentino, como un eco que rebotaba en el pasillo. Me levanté, y aunque una parte de mí pensó en no abrir, mi cuerpo se movió antes de que pudiera detenerme. Abrí la puerta y allí estaba él, la figura que había habitado en mis pensamientos durante el viaje, mi hijo, aquel que no había visto en más de un año. No esperé verlo. Su presencia me golpeó como una ráfaga de viento helado. Su figura parecía más alta, más madura, pero el cansancio en su rostro era inconfundible. Era como si él también hubiera cruzado por la misma tormenta de recuerdos que yo. Su silencio me desconcertó, y al principio ninguno de los dos dijo nada. No había palabras para un reencuentro tan inesperado, y en el aire pesado que nos rodeaba, nuestras miradas decían más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a admitir. Entró sin pedir permiso, casi como si la misma oscuridad lo hubiera empujado hacia el interior. Nos miramos de nuevo, y esta vez sentí que mis ojos buscaban en él algo que no sabía cómo explicar. El silencio era cada vez más denso, hasta que decidí romperlo con una simple invitación a sentarse. «Toma asiento», murmuré, intentando sonar tranquila, pero mi voz apenas era un susurro. Él aceptó, y por un momento, el eco de nuestros silencios llenó cada rincón de la casa. Observé cómo sus ojos recorrían el lugar, con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Sus facciones, aunque más duras, conservaban esa expresión de vulnerabilidad que yo recordaba. Mi corazón latía con fuerza, cada latido una mezcla de alivio y desconcierto. Era como si todo el tiempo que habíamos pasado separados hubiera vuelto de golpe, llenando el espacio con una mezcla de sentimientos inconfesables. Entonces, cuando creí que no soportaría más aquel silencio, él habló. Su voz era baja y casi inaudible. No sabía a dónde más ir, dijo, sus palabras resonando en el vacío como un eco lejano. No supe qué responderle. Mi mente luchaba entre el deseo de consolarlo y el miedo a profundizar en las heridas del pasado. Él me miró de nuevo y pude ver el reflejo de su infancia en esos ojos, la niñez compartida y las heridas nunca sanadas. Algo en esa mirada me hizo retroceder en el tiempo, a las noches en que le leía cuentos, a las conversaciones sobre su futuro,
a los momentos en que todo parecía tener sentido. Pero ahora era como si una distancia invisible se interpusiera entre nosotros, una barrera que ninguno de los dos sabía cómo romper. La noche se extendía alrededor, y con cada minuto que pasaba, el peso de nuestros silencios crecía. Sabía que aquel reencuentro no sería fácil, pero no estaba preparada para el torbellino de emociones que lo acompañaba. Me sentía atrapada entre el impulso de acercarme y el temor a revivir viejas heridas, y en ese instante entendí que todo lo que habíamos dejado sin resolver ahora estaba frente a nosotros, en el silencio que llenaba aquella vieja casa. Nos quedamos así, dos sombras en la penumbra, compartiendo un espacio que parecía ajeno y familiar al mismo tiempo. La mañana después de su llegada fue incómoda, una mezcla de alivio y tensión acumulada. No habíamos hablado mucho la noche anterior, y ahora, con la luz del día filtrándose a través de las ventanas polvorientas, la casa parecía aún más pequeña, casi sofocante. Él apenas miraba alrededor, y yo intentaba leer en su expresión el motivo de su visita, pero no había nada en sus ojos que me diera una pista clara. Decidí que una caminata podría aligerar el ambiente, distraernos un poco de la carga invisible que parecía envolvernos. ¿Te gustaría salir a caminar? Cerca de aquí hay un jardín botánico que seguramente te gustará, le sugerí, esperando que aceptara. Para mi alivio, asintió, y después de unos minutos de preparativos, nos encontramos caminando por las estrechas calles de piedra, con el sol de la mañana todavía bajo y el aire fresco. El jardín estaba casi desierto, salvo por algún que otro visitante ocasional que se detenía a observar las flores de colores apagados por el invierno. El lugar era tranquilo, rodeado de árboles altos que creaban sombras largas y grises. Caminamos sin hablar, cada uno perdido en sus pensamientos, mientras las hojas crujían bajo nuestros pies. Fue él quien rompió el silencio primero, comentando algo trivial sobre el clima, y yo sonreí levemente, agradecida por cualquier intento de llenar el vacío entre nosotros. Mientras avanzábamos, su tono cambió, y poco a poco fue hablando más, mencionando fragmentos de su vida que hasta ahora me eran desconocidos. En algún momento se detuvo frente a un árbol enorme y apoyó la mano en el tronco, perdido en sus pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que estás solo, incluso cuando estás rodeado de gente?, preguntó de repente, sin mirarme. Había en su voz una melancolía profunda, una herida que, a pesar de los años, parecía no haber sanado. Sentí el impulso de consolarlo, de decirle que entendía ese sentimiento, pero el nudo en mi garganta me impidió hablar. En cambio, asentí, esperando que mi silencio le transmitiera la comprensión que no lograba expresar en palabras. Caminamos un poco más y llegamos a un rincón del jardín donde un viejo banco de madera estaba medio oculto por las ramas de un sauce llorón. Nos sentamos, el uno junto al otro, sin prisa. La conversación siguió, aunque sin rumbo fijo, hasta que él se giró hacia mí, con una expresión que no pude descifrar. Era una mezcla de nostalgia y algo que no lograba identificar del todo. Se acercó un poco más y, sin decir nada, dejó que su mano rozara la mía. Ese contacto, tan leve y sutil, provocó en mí una reacción inesperada. Mi piel se erizó y sentí un cosquilleo que me recorrió el cuerpo. Intenté retirar la mano, pero algo me detuvo. Me quedé allí, inmóvil, observando su mirada profunda y familiar, que en ese momento parecía llena de una intensidad que no había visto antes. No era el mismo niño que había criado, y esa realización me golpeó de una manera que no supe manejar. El momento se alargó, y el silencio entre nosotros pareció hacerse aún más denso. En un impulso que no comprendí del todo, él se inclinó y me dio un beso, apenas un roce, pero suficiente para dejarme sin aliento. No supe cómo reaccionar. Una parte de mí quería apartarse, poner fin a ese momento, pero otra, más fuerte, me dejó paralizada. Cuando se alejó, sus ojos mostraban la misma confusión que sentía yo. Nos miramos en silencio,
como si ambos intentáramos procesar lo que acababa de ocurrir. Nadie dijo nada. Simplemente nos quedamos así, inmóviles, en un instante suspendido en el tiempo, rodeados del crujido de las hojas y el murmullo del viento. Finalmente, él se levantó del banco sin una palabra y yo lo seguí, incapaz de articular algo que rompiera la atmósfera que se había formado entre nosotros. Caminamos de regreso a casa en un silencio denso, sin siquiera mirarnos. La tensión entre nosotros se volvió casi tangible tras el paseo al jardín. Intenté ignorarla, convencida de que el tiempo nos permitiría olvidarlo, pero en mi mente ese instante seguía latente. Quizás por eso, cuando él sugirió montar a caballo al día siguiente, acepté sin pensarlo demasiado, como si esa salida fuera una forma de distraernos de lo que había ocurrido. El establo estaba a las afueras del pueblo, rodeado de campos que parecían extenderse hasta el horizonte. A medida que nos acercábamos, los sonidos de los cascos de los caballos y el olor a paja seca creaban una atmósfera que resultaba reconfortante. Nos recibió un hombre de mediana edad que, tras unos breves intercambios, nos guió hasta donde estaban los caballos. Los animales, grandes y robustos, parecían tranquilos bajo la suave luz de la mañana. No había montado a caballo desde hacía años, y al ver la altura de esos animales, una cierta inseguridad me recorrió. «Vamos, sube», me dijo él con una sonrisa que me recordó al niño que solía ser, pero sus ojos ahora eran los de un adulto. Cuando intenté apoyar un pie en el estribo, me di cuenta de que no alcanzaba. Solté una risa nerviosa, y él, sin dudarlo, se acercó y me sujetó por la cintura desde atrás. Sentí sus manos firmes apoyándose en mí, y en un rápido impulso me alzó, permitiéndome acomodarme en la montura. La sensación de sus manos en mi cintura me dejó sin aliento, pero me esforcé por ignorarlo, centrando mi atención en el caballo. Una vez arriba, él montó en su caballo con una facilidad que me hizo sonreír. Tomó las riendas y, sin decir nada, nos internamos en un estrecho sendero que se adentraba en el bosque. El sonido de los cascos resonaba contra el suelo cubierto de hojas secas y por un momento me sentí tranquila. Durante un rato cabalgamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, mientras el suave balanceo del caballo me iba sumergiendo en una calma extraña, como si el bosque nos envolviera en su abrazo. Llegamos a un claro, donde él detuvo su caballo y yo lo imité. Se giró hacia mí, mirándome con esa expresión que ya se había vuelto familiar, una mezcla de nostalgia y algo que no lograba descifrar del todo. ¿Recuerdas la última vez que montamos juntos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, recordando aquella salida de hace años, cuando todavía era un niño, y solíamos ir a montar como una de nuestras actividades preferidas. Ahora, sin embargo, la cercanía entre nosotros tenía un peso diferente. No pensé que volveríamos a hacerlo, admití, sorprendida por lo sincero de mis propias palabras. Su mirada se intensificó y sentí cómo el ambiente se volvía denso. No era solo el bosque, no era solo el silencio. Había algo en él, algo que me hacía sentir vulnerable de una forma que no podía explicar. El recuerdo del beso en el jardín me golpeó de nuevo, y, aunque intenté apartar esos pensamientos, me di cuenta de que ya era imposible ignorarlo. Sin pensarlo demasiado, él desmontó de su caballo y se acercó al mío, extendiendo una mano para ayudarme a bajar. Al principio vacilé, pero finalmente coloqué mi mano en la suya, dejando que me guiara hasta el suelo. La diferencia de altura entre nosotros se hizo evidente, y él no soltó mi mano de inmediato, sino que me miró con una expresión de profundo interés, como si buscara en mí algo que no había encontrado antes. «Es extraño, ¿verdad?», murmuró, su voz suave pero cargada de significados que no me atrevía a explorar. Yo asentí, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero ninguna parecía apropiada para lo que sentía. Entonces, de forma repentina y sin previo aviso, se inclinó y me dio un beso, un toque apenas perceptible que, sin embargo, sacudió todo mi ser.
La sensación de sus labios fue breve, pero su intensidad quedó grabada en mi memoria. En esta ocasión, me aparté casi de inmediato, sintiendo una mezcla de sorpresa y confusión. Él también retrocedió, y por un instante nos quedamos inmóviles, mirándonos sin saber qué decir. Un cúmulo de emociones se agolpaba en mi pecho, y su mirada reflejaba la misma incertidumbre que sentía yo. Nos habíamos acercado demasiado, cruzando una línea que quizás nunca debería haberse traspasado. Al final, él bajó la vista y volvió a montar en su caballo, rompiendo el momento. Yo lo seguí en silencio, incapaz de procesar lo que había ocurrido. Durante el camino de regreso, el peso de ese instante entre nosotros flotaba en el aire, imposible de ignorar. El sonido de los cascos retumbaba en el sendero, pero esta vez no había paz en el silencio, solo una pregunta no formulada y un mar de emociones que ambos parecíamos incapaces de comprender. Después del paseo a caballo, la atmósfera en la casa se volvió aún más espesa. Cada rincón parecía cargar con el peso de lo no dicho, de esos momentos fugaces que habían ocurrido entre nosotros y que ninguno se atrevía a mencionar. Trataba de actuar con normalidad, refugiándome en la rutina y evitando a toda costa estar demasiado tiempo en el mismo espacio que él, pero la tensión parecía crecer con cada día que pasaba. Era como si la casa misma se diera cuenta de lo que ocultábamos y reflejara esa incomodidad en su propio silencio. Una noche, mientras intentaba concentrarme en un libro en el salón, lo vi entrar y sentarse en el otro extremo de la habitación. Noté cómo sus ojos se detenían en mí, y aunque intenté parecer indiferente, sentí su mirada como una presión invisible. Finalmente, fue él quien rompió el silencio, con una voz tan baja que apenas lo escuché. «Sé que todo esto es raro», murmuró, sin mirarme directamente. Sus palabras eran cautelosas, como si temiera el efecto que pudieran tener. No respondí de inmediato, intentando procesar lo que acababa de decir, buscando en mi mente una forma de abordar esa conversación sin profundizar demasiado en lo que ambos temíamos enfrentar. «Lo sé», respondí finalmente, manteniendo la vista fija en mi libro, aunque no había leído una sola palabra en minutos. Sentí que él esperaba algo más de mí, pero no estaba segura de qué decirle. Quería que supiera que yo también estaba confundida, que todo aquello me resultaba igual de extraño, pero al mismo tiempo temía abrir la puerta a un tema que podía resultar doloroso. Tras un largo silencio, él continuó hablando, su voz impregnada de una tristeza que no le había oído antes. «A veces siento que hay cosas que no hemos resuelto, cosas del pasado que siguen ahí, entre nosotros». Sus palabras me golpearon con fuerza, trayendo consigo una oleada de recuerdos que había intentado dejar atrás. Era cierto, había muchos asuntos no resueltos, heridas que jamás sanaron del todo y que ahora parecían reabrirse lentamente. Intenté buscar las palabras adecuadas, pero todo lo que se me ocurría sonaba vacío, insuficiente. Finalmente, me armé de valor y me atreví a preguntar lo que rondaba mi mente desde hacía días. «¿Por qué volviste? Después de tanto tiempo. ¿Por qué ahora?» Mi voz sonaba más vulnerable de lo que habría querido, y eso me hizo sentir aún más expuesta. Él bajó la mirada, jugueteando con sus manos, como si no supiera cómo responder. «No lo sé», confesó en un susurro, tal vez porque sentía que algo había quedado incompleto, o porque simplemente necesitaba verte. Al escuchar sus palabras, una mezcla de alivio y desasosiego se instaló en mi pecho. Comprendí que él también estaba buscando respuestas, intentando entender esa conexión extraña y compleja que nos unía. Por un momento, ambos guardamos silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Yo repasaba mentalmente los años de distancia, de silencios acumulados, y sentí que esa era la conversación que siempre habíamos evitado. Era el momento de enfrentar nuestros miedos, de hablar de lo que nunca habíamos dicho, y aunque no sabía por dónde empezar,
El peso de lo no dicho me empujó a continuar. Han pasado tantas cosas, tantas que no sé por dónde empezar, dije, apenas en un susurro. Él me miró y pude ver en sus ojos la misma incertidumbre que sentía yo. Era como si ambos estuviéramos buscando algo que no podíamos nombrar, pero que sabíamos que era esencial para cerrar aquella brecha entre nosotros. Sentí que cada palabra que decíamos nos acercaba más, pero al mismo tiempo aumentaba esa sensación de fragilidad, de que cualquier paso en falso podría derrumbar todo lo que habíamos construido. Él se acercó un poco, dejando apenas un espacio entre nosotros. No es fácil para mí tampoco, admitió, en un tono tan bajo que apenas lo oí. Siempre pensé que el tiempo lo curaría, que la distancia haría que todo se volviera más claro, pero aquí estamos, y nada se ha resuelto. En su voz había una mezcla de arrepentimiento y resignación que me hizo estremecer. Comprendí que, a pesar de todo, él también estaba tan perdido como yo. Me debatí entre la tentación de seguir adelante y el miedo a lo que eso significaba. Finalmente, bajé la vista, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. Sabía que entre nosotros había algo profundo e inexplicable, pero no estaba segura de cómo manejarlo sin romper ese delicado equilibrio. Tal vez solo necesitamos tiempo, dije, más para convencerme a mí misma que para darle una respuesta. Él asintió lentamente, pero en su expresión pude ver que no estaba del todo convencido. Nos quedamos allí, sumidos en un silencio que hablaba más que cualquier palabra, con el peso de los años y de los sentimientos acumulados flotando entre nosotros. Después de aquel paseo a caballo, la tensión entre nosotros no hizo más que aumentar. Los días pasaron, y aunque compartíamos el mismo espacio, nos movíamos como dos extraños, evitando incluso cruzar miradas demasiado tiempo. Cada rincón de la casa parecía testigo mudo de algo que ninguno de los dos quería admitir en voz alta. Hacía el esfuerzo por sumergirme en las tareas cotidianas, en la rutina que se había vuelto una especie de refugio, aunque ineficaz, contra los pensamientos que cada día cobraban más fuerza. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, me levanté y bajé a la cocina en busca de algo de agua. La casa estaba completamente a oscuras, y el único sonido era el crujido de la madera bajo mis pies. Al llegar a la cocina, sentí su presencia antes de verlo. Él ya estaba ahí, sentado en la penumbra, con una taza de té entre las manos. Me sorprendió encontrarlo despierto, y más aún verlo con una expresión que parecía perdida, como si su mente estuviera en otro lugar, lejos de allí. ¿No puedes dormir?, me atreví a preguntar, rompiendo el silencio que parecía haberse vuelto un tercer personaje en la casa. Él levantó la vista y por un momento no respondió. Finalmente, asintió, su mirada cargada de un cansancio que yo entendía demasiado bien. Me senté a su lado, el ambiente entre nosotros denso, lleno de cosas no dichas, de palabras que parecían flotar en el aire sin encontrar salida. Hay cosas que no se pueden olvidar fácilmente, dijo, su voz baja y distante. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Ambos éramos conscientes de que ese peso que nos aplastaba no era solo la distancia entre nosotros, sino también todo lo que se había acumulado a lo largo de los años, los silencios, los errores, las decisiones que nos habían alejado. Quise decirle algo reconfortante, alguna palabra que ayudara a disipar la tensión, pero en ese instante no encontré nada adecuado. Solo estiré mi mano y la puse sobre la suya, en un gesto instintivo, casi maternal, intentando transmitirle que no estaba solo. Sentí cómo se estremecía al contacto y me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros, algo que no se podría deshacer. Él giró su mano y, sin apartar la vista, entrelazó sus dedos con los míos. El gesto, tan simple y cotidiano, me provocó una serie de sensaciones que luchaba por contener. El calor de su mano, la cercanía en la penumbra, todo parecía intensificar la conexión que compartíamos. Durante unos segundos nos quedamos así, en silencio,
cada uno perdido en sus propios pensamientos, hasta que la presión de su mano me hizo volver a la realidad. Quizás no debimos dejar las cosas así por tanto tiempo, susurró, y su tono era una mezcla de arrepentimiento y algo más, algo que no lograba descifrar. Era como si en su voz se escondiera una súplica, una pregunta que no se atrevía a formular directamente. «Es complicado», respondí, mi voz quebrándose ligeramente. No era solo el pasado lo que nos mantenía atrapados en esa espiral. También estaba el presente, esa proximidad que parecía haberse vuelto tanto un consuelo como un peso que ninguno de los dos sabía cómo manejar. En un impulso, él se inclinó hacia mí, y durante un segundo pensé que iba a decir algo, que rompería el silencio con alguna explicación, pero en lugar de eso, apoyó su frente contra la mía. Nos quedamos así, en una cercanía que iba más allá de las palabras, de las explicaciones. Sabía que estábamos cruzando un límite, y aunque una parte de mí quería retroceder, otra no podía ignorar la conexión que nos unía en ese momento. Finalmente, fue él quien rompió el contacto, apartándose con una expresión de confusión y tristeza. Sin decir nada, se levantó y salió de la cocina, dejándome sola en la penumbra. Sentí que el aire se volvía pesado, como si todo lo que había sucedido entre nosotros en esas semanas cobrara de repente una dimensión más real, más inevitable. Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión y silencios pesados. Él evitaba mirarme directamente y yo me sumergía en las tareas diarias, fingiendo que la normalidad aún era posible. Sin embargo, cada rincón de la casa, cada conversación trivial y cada gesto sencillo parecían cargados de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo aliviar. El clima estaba frío y nublado, como si el ambiente reflejara nuestro estado de ánimo. Pero en el fondo, yo sabía que esta rutina superficial no podría durar para siempre. Un día, sin avisar, él vino a mí con una propuesta inesperada. ¿Quieres venir al acantilado al atardecer? Dicen que desde allí se ve la puesta de sol más hermosa. La idea de compartir ese momento me desconcertó, pero acepté. Después de todo, una parte de mí deseaba ver si en ese lugar, lejos de las paredes asfixiantes de la casa, podríamos encontrar la claridad que parecía eludirnos constantemente. El camino hacia el acantilado era empinado y resbaladizo, y avanzamos en silencio, solo interrumpido por el sonido de nuestras respiraciones y el viento que soplaba entre los árboles. Al llegar, nos encontramos con un paisaje impresionante. El cielo se teñía de tonos naranjas y rojos, reflejándose en el océano en un espectáculo de luces que parecía casi irreal. Nos quedamos allí, mirando el horizonte, sintiendo el viento frío que nos rodeaba. Después de un rato, él rompió el silencio. He estado pensando, tal vez fue un error regresar. Quizás nunca debí venir. Su voz era firme, pero había un tono de dolor que me hizo estremecer. Giré hacia él y nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que me era imposible descifrar. ¿Por qué lo dices?, pregunté, aunque en el fondo temía su respuesta. Sabía que sus palabras podían derrumbar la frágil estabilidad que habíamos construido en estas semanas. Él se pasó una mano por el cabello, mirando al suelo como si no supiera por dónde empezar. «Porque no sé cómo manejar lo que siento, lo que hemos compartido», dijo en un susurro. «No es lo que debería ser, y no sé si soy capaz de continuar como si nada hubiera pasado». Su voz se quebró ligeramente, y en ese instante sentí como una especie de vértigo se apoderaba de mí. No quería enfrentarlo, pero sabía que él tenía razón. «Quizás solo necesitamos tiempo», murmuré, aunque sabía que esas palabras sonaban vacías, como si intentara cubrir una herida demasiado profunda para sanar. Él negó con la cabeza, con una expresión de tristeza. «No es cuestión de tiempo, sino de lo que realmente somos el uno para el otro ahora. No puedo ignorar lo que siento, y sé que tú tampoco». Su confesión me dejó sin aliento.
Era como si estuviera enfrentándome a una verdad que había intentado reprimir desde el principio. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. El sol estaba descendiendo lentamente y la oscuridad comenzaba a envolver el paisaje. Finalmente, él dio un paso hacia atrás, como si quisiera poner distancia entre nosotros. Creo que es mejor que me vaya. Quizás esta sea la única forma de que puedas encontrar la paz que buscas, dijo, con una tristeza que me hizo sentir como si algo dentro de mí se rompiera. ¿Así de fácil?, pregunté, con la voz temblando. ¿Vas a alejarte otra vez y dejar todo en el aire? Mi corazón latía rápidamente, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. ¿Y cuál es la alternativa?, respondió, con una mirada que reflejaba el mismo dolor que sentía yo. ¿Quedarnos aquí, atrapados en algo que ninguno de los dos entiende realmente? Tal vez la distancia es lo único que podría salvarnos de esta espiral. Antes de que pudiera decir algo más, giró y comenzó a alejarse. Lo vi marcharse, la silueta de su figura perdiéndose en la penumbra mientras la última luz del sol desaparecía en el horizonte. Quise llamarlo, detenerlo, pero las palabras no salieron. Me quedé allí, sola, con el viento frío golpeando mi rostro y una sensación de vacío que nunca antes había experimentado. La pregunta resonaba en mi mente. ¿Era este realmente el final? ¿O habría alguna manera de recuperar lo que habíamos perdido?